Bueno, gracias por venir. Hoy es un nuevo día donde hablaremos de nuestra serie acerca del Espíritu Santo. Hemos estado haciendo varias series acerca de Jesucristo y cuáles son sus diferentes funciones, acerca de la paternidad de Dios y cómo ella se relaciona con nosotros como hijos. Y ahora hemos comenzado la semana pasada una serie acerca del Espíritu Santo. Para poder amar a Dios hay que conocerlo, hay que tener una relación con Él. Es difícil cuando se nos dice adora a Dios, ama al Señor, sigue al Señor, obedécelo si tú no lo conoces. Tan difícil como que te casen con alguien que tú no conoces. Imagina un matrimonio obligado, que te digan desde hoy tienes que amar a esta persona. Desde hoy esta va a ser tu esposa o este va a ser tu esposo. Ámala con toda tu alma, tu mente, tu corazón. Y yo no lo conozco o no la conozco. Esto pasa a veces en la relación con Dios. Queremos que la gente que nos enseña nos force a amar un Dios que no conocemos. Y es por esto que antes de comenzar con otros temas que están dentro de la Escritura, la intención del Señor ha sido que puedan conocer su Espíritu, que puedan conocerlo como Padre, que puedan conocer a Jesucristo antes de que podamos amarlo. Amén. Entonces hoy, dentro de aquellas cosas que el Espíritu Santo tiene, dentro de los dones, dentro de la forma, la multigracia que Él es, hoy vamos a hablar del espíritu de sabiduría. Y yo cuando estaba preparando esta prédica decía, bueno, Señor, esta gente va a salir de aquí teólogo. Y lo decía de verdad detrás de cámara, porque la intensidad con la que el Señor habla en estas prédicas es algo profundo. Él quiere realmente que usted lo ame, que usted lo conozca, que entienda cómo Él puede ayudarlo, que entienda cómo Él puede suplirlo, que cuando tenga un problema sepa cómo acudir y a qué porción de la escritura acudir para ser librado, para tener un socorro oportuno. Un socorro oportuno, que es lo que dice la escritura que está delante del trono de la gracia, es un socorro necesario para el momento específico en el que estamos viviendo. Eso significa algo oportuno. Y el Espíritu Santo, dentro de la multigracia, dice que hay dones como palabras de sabiduría, pero que también hay un espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo se manifiesta como espíritu de gracia, espíritu de conocimiento. Cada vez que usted vea espíritu de, es la forma como el Espíritu Santo va a suplir. Y decíamos la semana pasada que cuando hablamos de Espíritu Santo, ¿cuál es la esencia de él? Santidad. O sea, el nombre del Espíritu le va a decir a qué se refiere o cómo se manifiesta él. Igual que sucede con los espíritus demoníacos. Si hablamos de un espíritu de temor, de un espíritu de muerte, de un espíritu de aflicción, pues este nombre es la manifestación de ese espíritu. También decíamos que Dios se comunica desde el punto de vista espiritual, porque Dios es espíritu. Y Él va a suplir desde el punto de vista espiritual. Entonces, el alma suele ser un estorbo para que Dios pueda hablarnos. Vamos a comenzar con el capítulo 3 del libro de Génesis. El capítulo 3 es el capítulo de la desobediencia del hombre. Y aquí vamos a entender algo que cuando yo lo estaba haciendo decía, wow, la caída del ser humano se debe por la sabiduría. Miren lo que dice capítulo 3, verso del 5 al 6. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La intención de Eva y el anzuelo que utilizó Satanás para hacer pecar a Eva fue, vas a ser como Dios, vas a conocer el bien y el mal. Y dice la escritura que ella vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Así que la razón por la que Eva cae en este pecado es para conocerlo todo, para tener sabiduría. Pero qué irónico que la escritura diga que el que tiene falta de sabiduría se la pida a Dios, porque Él la da de manera abundante y sin reproche. Eva no tenía necesidad de hacer esto, pero lo hace sintiéndose seducida por el conocimiento,
sintiéndose seducida por aprender lo bueno y lo malo. Y este deseo de ella la llevó a caer en la desobediencia y toda la humanidad con ella. Pero fíjense, hablábamos la semana pasada que la mujer es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? Hemos hablado cuando nombramos a Jesucristo, cuando nombramos la paternidad de Dios, hemos hablado siempre de los hombres, de cómo esto se manifiesta por medio de los hombres y a través de ellos. Y la sabiduría es una porción del Espíritu Santo que viene dada a los hombres por medio de la mujer. ¿Sí? Ella es la ayuda idónea, decíamos la semana pasada, el soplo de Dios. Hablábamos que ella era la gloria del varón. Y como la palabra ayuda, de la ayuda idónea del Génesis, es la misma palabra ayuda que dice la Escritura que cuando usted no sabe qué hacer, el Espíritu Santo lo ayuda intercediendo con gemidos indecibles. Así que la mujer es como el Espíritu Santo para un hombre. Y mucha gente me escribió, wow, somos el Espíritu Santo, gloria a Dios, nosotras somos la voz de la conciencia, sí, pero tal como cuando hablamos de la paternidad y el hombre se ve en el espejo y dice, yo no he sido un proveedor, yo no he sido un protector, yo no he sido todas las características que el hombre produce, también la mujer tiene que entender que cuando ella no está alineada a Dios, puede ser una influencia terrible, como lo fue Eva. Porque la serpiente no engañó a Adán, engañó a Eva. Entonces la mujer tiene que entender que ella debe estar sometida, así como el hombre está sometido a Cristo para poder ser una autoridad benevolente y no machista, no contraria, autoritaria. La mujer debe estar sometida al Espíritu Santo para que ella pueda ser una ayuda real, una ayuda idónea. Porque si no, miren lo que pasó con Eva. Dice la Escritura que ella comió y dio también de comer a su marido. Fue por la influencia de Eva que Adán comió. Porque la conversación que Satanás sostuvo con Eva, Adán no estaba ahí. Fue a ella a quien Satanás influenció. Entonces sí, la mujer es la influencia, la mujer es la ayuda, la mujer es el soplo de Dios, pero si usted no está alineado al Espíritu Santo, puede hacer caer al hombre como lo que hizo Adán con Eva, como lo que hizo Eva con Adán. Ahora, quiero que sepan que la mujer es la mayor fuente de influencia sobre los hombres. No hay nadie que pueda influenciar más a un hombre como una mujer lo puede hacer. Esto forma parte del diseño que el Señor nos entregó. Una buena mujer puede ayudar a un hombre y ya van a ver durante todo el trayecto de esta enseñanza cómo una mujer sabia puede ayudar a un hombre a convertirlo en algo glorioso. Recuerden que fue María, la madre de Jesucristo, quien ayudó a Dios a cumplir el plan de Dios. El verbo no se encarna si María no dice, heme aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a lo que tú has establecido. Ella lo ayudó, por eso la mujer es la ayuda idónea. Si María dice no quiero parir, posiblemente Dios se habría buscado a otra porque el Señor siempre va a suplir. Pero quiero que vean la participación dentro del plan de Dios de ella y la influencia que María tenía sobre Jesús. Sin duda, eso es algo escritural y algo bíblico. Entonces la mujer tiene una gran responsabilidad en el plan de Dios porque ella es la mayor fuente de influencia en la vida de un hombre. ¿Usted quiere saber quién es un hombre? Mire la mujer que tiene detrás. Los presidentes, mucha gente exitosa, los hombres exitosos adjudican a sus esposas el éxito. Muchas veces hemos escuchado esto y es cierto, tan cierto que miren hasta dónde influenció Eva a su marido. Toda la creación cayó en desobediencia por el consejo de Eva a él. Entonces vamos a ver qué es la sabiduría. La sabiduría es, como lo decía el capítulo de Génesis, entender el bien y el mal. Es distinguir, es discernir lo que está bien de lo que está mal. Pero la palabra sabiduría en hebreo significa salak,
que quiere decir ser, hacer o actuar de esta manera: advertir, conducir, cuerdo, enseñar, entendido, prudente y prosperidad. Entonces la sabiduría te lleva, y estas palabras quiero que las tengan bien establecidas en su mente hoy, porque vamos a hablar mucho de la definición, porque hay muchísima base escritural que habla de sabiduría ligada a la prudencia, al entendimiento, a la prosperidad. Todo esto es sabiduría. Mucha gente está buscando ser próspero, ser entendido, fuera del espíritu de sabiduría. Lo contrario a la sabiduría se cree que es la ignorancia, ¿cierto? Mucha gente piensa, ser sabio es saber y ser ignorante es no saber. Ese es el antónimo de sabiduría. Pero no, lo contrario a sabiduría es necedad. Bíblicamente es así. Salomón hace un contraste entre la sabiduría y la necedad. Y durante toda la escritura vemos que cada vez que se menciona la sabiduría, al lado está la necedad o la imprudencia. Igual cuando se menciona la sabiduría está el entendimiento, está la prosperidad, siempre, pero la necedad trae ruina, trae fracaso, trae pobreza. Y mientras hacía esto pensaba entonces, si Dios le dio al hombre la mujer para influenciarlo, quiere decir que si hay una mujer sabia, ella va a traer todo lo que la sabiduría es: prudencia, entendimiento, lo va a guiar, le va a advertir. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hablábamos que el Señor decía, yo voy a hacer algo nuevo sobre la tierra? La mujer va a rodear al varón para protegerlo. Esto dice el libro de Jeremías. La mujer, porque Dios le dio esta capacidad, ella lo va a rodear. Mientras él tenga una mujer sabia al lado, él va a estar protegido, porque esta mujer lo va a ayudar, le va a advertir, cuidado acá, cuidado allá, es tener una ayuda. Y pensaba, si hay un hombre que esté en pobreza, es porque tiene una necia al lado. Se acabó el gozo. ¿Sí? Ella lo está influenciando con necedad. Ella lo está llevando a consejos equivocados. También puede ser que el hombre, por su propia necedad, resista la voz del Espíritu Santo porque tiene una herida materna, como lo veíamos la semana pasada. Ella lo quiere ayudar y él no se deja. Entonces, un hombre pobre, porque un hombre sabio es un hombre rico, y todo esto siempre es justificado por la palabra de Dios. Un hombre sabio es un hombre rico, porque tiene temor de Dios, tiene entendimiento y sabe cómo aplicarlo. Ella lo ayuda, pero si hay un hombre que esté en pobreza, en desgracia, es porque, número uno, tiene una mujer necia al lado, o número dos, resiste el Espíritu Santo aferrándose a su necedad propia. ¿Qué les parece esto? O sea, una mujer sabia para un hombre es una gran ganancia, pero es una destrucción tener una mujer necia al lado. Yo quiero que los hombres que están acá piensen en las mujeres con las que han compartido su vida y se pongan a analizar si su vida fue mejor o peor desde que ella entró. Y mujeres, nosotras debemos ir alineándonos a esto, porque a esto nos llamó el Señor. Y ojo, también vamos a dar cuenta de aquellos consejos, de aquellas cosas que le demos a los hombres, porque Eva recibió su propio castigo. A pesar de que la autoridad reposaba sobre el peso y los hombros de Adán, Eva también fue parte de la maldición que el Señor entregó. ¿Recuerdan? El Señor le dijo, con dolor vas a parir, el deseo de tu marido se va a enseñorear de ti. ¿Sí? La mujer cuando sufre porque el hombre no la quiere y la maltrata, esto es parte de esta maldición. Hay una prédica que hice que se llama Lo que el mundo llama despecho. Lo que el mundo llama despecho es parte de la maldición que le tocó a la mujer sufrir a causa de esto que Eva hizo. Entonces nosotras tenemos una responsabilidad delante del Señor porque vamos a dar cuenta de nuestra sabiduría o de nuestra necedad. Todas las obras van a ser expuestas para bien o para mal, dice la palabra de Dios. Entonces, sabiduría
es ser sabio aplicando el conocimiento. La cantidad de sabiduría de una persona se mide por cuánto del conocimiento que tiene puede aplicar. Es diferente ser inteligente o tener conocimiento a ser sabio. Ser sabio es tener conocimiento y aplicarlo. Si usted no aplica lo que sabe, no es sabio, es una persona necia. Ahora, Proverbios 4, 14, 1, perdón, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y les decía que siempre íbamos a encontrar este contraste, sabiduría, necedad. Este verso comienza diciendo, la mujer sabia y contrasta con la necia. ¿Por qué? Porque lo contrario a sabiduría es necedad. Es saber algo y no aplicarlo. Eso es ser una persona necia. Saber algo y no aplicarlo. Proverbios 16, 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Hay gente que está detrás del dinero. Pero el orden correcto, recuerden que sabiduría también es prosperidad. Dice, es mejor que aprendas sabiduría, que la adquieras antes del oro preciado. ¿Por qué? Porque la sabiduría te va a llevar a la riqueza. Proverbios 8:11 dice, porque mejor, vuelve a decir, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Entonces ser sabio es mejor que tener dinero. Dice, es mejor que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no se compara con ella. No hay nada en el mundo codiciable que valga más que la sabiduría. Proverbios 14:29. Se van a dar cuenta que la necedad está ligada a la ira. Una persona iracunda es una persona necia, es una persona que derriba lo que está edificando. Pone un bloque, pone otro y después le da una patada. Pone uno, pone dos, pone cinco. Se esforzó y después le da una patada y la derriba y lo destruye. La ira es una gran trampa del enemigo para destruir lo que se está edificando. Es necedad. Dice Proverbios 14:29. El que se tarda en airar es de gran entendimiento. Recuerden que entendimiento es otra de las palabras que acompañan la definición de sabiduría. Una persona que tarda en airarse es de gran entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Una persona que no entiende, que está todo el día ansiosa, que está todo el día fastidiando, preocupada, apurando a los demás. Una persona impaciente es una persona necia, porque no le da tiempo de discernir, no tiene tiempo de comprender. Su espíritu no tiene reposo y paz para poder analizar lo que le dicen, para poder captar, para poder aprender de lo que otros hablan, porque es necio, porque tiene el espíritu siempre como una Coca-Cola batida por dentro. Se está siempre apurado, siempre impaciente, una persona necia. Los necios, dice la escritura, no conocen la sabiduría. Proverbios 14:33. Dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en el medio de los necios. Proverbios 27:3. Dice, pesada es la piedra y la arena también pesa, elementos pesados. Dice, pero más pesa la ira del necio, más que ambas. Es pesado llevar la carga de una persona que todo el tiempo está reteniendo la ofensa, reteniendo la ira. Esto es necedad y sin duda va a llevar al ser humano a la pobreza. ¿Por qué hablo de esto? Porque es importante que una vez conociendo la escritura podamos ponerla en práctica. Eso nos va a hacer una persona sabia. Y Jesús, durante sus enseñanzas en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, hay una parte donde empieza el Sermón del Monte y él comienza a dar pequeñas enseñanzas. Una de ellas se llama los dos cimientos. Mateo 7 del 24 al 27. Dice, cualquiera pues
que oye estas palabras y las hace, las pone por obra, lo compararé con un hombre prudente. Recuerden que la prudencia es parte de la definición de sabiduría, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o necio, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Recuerden que la necedad produce ruina. Entonces hay mucha gente que tiene como costumbre oír, oír, oír y no hacer nada. Si usted aprende algo hoy, lo más sabio es ponerlo por obra, no es mañana. ¿Recuerdan Faraón cuando Moisés le dijo, ¿cuándo quieres que se vayan las ranas? Y él contestó, mañana. Y tenía una plaga de ranas en su casa, abrían la olla y salían ranas desde la sábana, debajo de las camas, o sea, era una plaga de ranas. Y él mandó a llamar a Moisés y le pregunta a Moisés, ¿y cuándo quieres que se vayan? Él dijo, mañana. Y a veces la necedad es así. Mañana lo hago. Mañana lo pongo por obra. Ya yo sé que Dios me ha hablado de eso, pero yo lo voy a hacer después. Y a veces no hay después. Y mientras tú estás distraído en el después, el diablo te está convirtiendo en una persona necia, en una persona arruinada por no poner por obra la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesús dice, en la parábola de los dos cimientos, Él está enseñando y dice, si yo me siento aquí a hablar con ustedes y les enseño algo, el que lo ponga por obra lo voy a comparar con alguien prudente, sabio, el que no, con alguien necio, porque de nada te sirvió escuchar si no lo ibas a hacer. Entonces, ¿cómo decía el primer verso? Adquiere sabiduría. ¿Cómo la adquiero? La sabiduría es un espíritu, es un don de Dios, pero también es la ejecución del conocimiento. Cada día, cuando voy poniendo por obra la palabra de Dios, me convierto en una persona más sabia. Más sabia. Cada vez que, por ejemplo, quiero responder con rabia a la persona que me está ofendiendo y yo retraigo mi lengua y digo, no, porque la Biblia dice, quieres ver días felices, refrena tu lengua y por obediencia voy a refrenar la mía, aunque quiero decir de todo, ese día una estrellita de sabiduría te fue contada. Ese día el Señor dijo, bien, buen siervo, vamos bien, y te va añadiendo autoridad en el mundo espiritual. Pero si no tienes rienda y prendes la ciudad cada vez que estás ofendido, pues te conviertes en una persona necia y eso va a tener una consecuencia para ti mismo. Es a nosotros a los que nos conviene obedecer. Porque a veces dices, bueno, es para ti la benevolencia de que no te contesto como debería. No, es para nosotros. El rey David dice, obedecí tus mandamientos y me agradó a mí obedecer. Es a nosotros a los que nos beneficia. Porque Jesús dice, y entonces aquel imprudente o insensato lo compararé como un hombre que no tenía sabiduría, pero será grande su ruina. No dice la ruina de los demás, dice la ruina propia. O sea, el que quiera tener algo que pueda edificar sin que se le venga abajo, tiene que hacerlo con sabiduría, con prudencia. ¿Por qué? Porque a veces estamos más preocupados en edificar. Imagínenselo, siempre me gusta poner ejemplos físicos para que lo podamos sacar de la abstracción, la escritura y llevarla a algo concreto. Imagina que vamos a construir un edificio y la persona que está construyendo el edificio es una mujer muy linda, muy elegante, y ella va a los lugares donde se venden los acabados. Los acabados de la construcción son pues los colores, el granito, el mármol, los acabados de la ducha, pero a ella no le interesa los cimientos. Cuando le van a hablar de eso, ya le da flojera, ya le da fastidio, porque eso no es bonito, no tiene colores, no tiene flores, no le parece lindo. Y ella se enfoca en el acabado. Ella se enfoca en el color de las paredes, de las cortinas, y se enfoca en eso.
Y los acabados, que son los cimientos, los pilotes, que son los que sostienen la edificación, pues ella se lo delegó a alguien que lo haga como quiera. Cuando todo esto esté edificado, si estos cimientos, por eso es que la parábola se llama los dos cimientos, si los cimientos no son correctos, todo lo demás se va a venir abajo. Ay, me voy a casar, quiero buscar el vestido de novia más lindo, quiero buscar el lugar más lindo, las flores, pero el hombre este que tienes al lado, cero proceso, no conoce al Señor, pero es guapo, eso sí, pero no conoce al Señor, no aplica la palabra de Dios en su vida, te va a quedar hermosa la boda, pero no sé cuánto tiempo te va a durar. Y lo mismo un hombre, porque recuerden, hombres, ustedes son los que más tienen que ver con esto desde el punto de vista de quién van a elegir. Si eliges una necia, ya vas a ver lo que te va a pasar. Y no es que lo estoy amenazando, es que lo voy a explicar. ¿Sí? Entonces, tenemos que preocuparnos por las cosas que tienen valor, por los cimientos. ¿Para qué? Para que lo que edifiquemos no se venga abajo. La Escritura dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. De nada nos sirve edificar si el Señor no es la base. Y eso en todas las áreas de nuestra vida. Todo debe estar métricamente de una manera que Dios sea quien haya hablado en todo el proceso de lo que se va a hacer. Amén. Entonces el necio tiene conocimiento muchas veces. El conocimiento es el cúmulo de información. Hay mucha gente que sabe la Biblia, muchísima, que conoce la Biblia de tapa a tapa. Esto es religiosidad si usted no lo aplica. Por eso cuando hablamos de los fariseos, en la predica que hicimos, Jesús les dice, en la cátedra de Moisés enseña todo esto, pero ellos dicen y no hacen. Entonces, el conocimiento es un cúmulo de información, pero tener conocimiento no te hace sabio. Por eso es que no tiene nada que ver la ignorancia como contraparte o contraste de la sabiduría, porque no se trata de eso, se trata de aplicar. Pero los griegos sí hablan de la sabiduría como un cúmulo de conocimiento. Para ellos es importante cuántos filósofos conoces y cuánto conocimiento tienes. El hombre más sabio sobre la tierra, aparte de Jesucristo, que realmente fue el más sabio porque él puso por obra todo lo que su padre le enseñaba, fue Salomón. Todos conocemos a Salomón y cuando leamos algo de Salomón, tenemos que saber que él estaba influenciado por un espíritu de sabiduría. Las cartas, los escritos, los cánticos de Salomón son realmente importantes si queremos aprender sabiduría. Lo que Salomón enseña está impregnado de aquel don que recibió por parte del Señor. Primera de Reyes 3, del 7 al 12. ¿Cómo puedo adquirir sabiduría? Vamos a ver cómo lo hizo Salomón. Dice, ahora pues Jehová Dios mío, recuerden que él hace un holocausto grande y ese día en la noche el Señor se le aparece en un sueño. Dios puede venir en un sueño a hablarte. Si tú oras, si tú adoras, si tú tienes una comunión con el Espíritu Santo, recuerden la semana pasada cuando hablamos de Cornelio. Él estaba ayunando y orando y un ángel apareció. Entonces, si tú haces actividades espirituales, vas a traer la presencia del Espíritu Santo porque Él es Espíritu. Donde Él se ha celebrado, Él va a venir. Como todo, usted no quiere estar donde lo traten mal o donde lo contristen. El Espíritu Santo es igual. Entonces dice que Salomón le habla a Dios y le dice, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar en multitud. Da pues a tu siervo un corazón entendido
Vean que la definición siempre hemos visto cuántos versos que hablan de prudencia, entendimiento, prosperidad. Todo esto es sabiduría porque la definición en hebreo lo dice. O sea, él le pidió realmente un corazón entendido para juzgar. Ay, pero si la Biblia dice no juzgue, ¿qué petición es esa? Juzgar de esa palabra donde dice no juzgue es que no hagas una sentencia. Pero la escritura dice el espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué significa juzgar? Discernir. Como que usted tenga un agua y usted pueda ver, colar y pueda ver qué colores hay ahí, qué partículas hay ahí. Juzgar significa distinguir entre lo bueno y lo malo para poder decidir, porque él iba a ser la autoridad. Él le dice, yo quiero que me des un corazón entendido para juzgar, porque iban a venir a él con casos y él iba a tener que decidir. O sea, para poder decidir, como un juez lo haría, tiene que entender quién está diciendo la verdad, quién está diciendo la mentira, qué es lo bueno, qué es lo malo, para no ser injusto. Se le dice, dame un corazón entendido que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Recuerdan el Génesis? Lo que Adán, lo que Eva estaba hablando con la serpiente. Vas a conocer, vas a ser como Dios y vas a conocer el bien y el mal. Es lo mismo que está diciendo este verso. Dice, tú quieres un corazón que pueda discernir, que pueda distinguir. Él mismo te explica qué es discernimiento. Dice, que pueda distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es sabiduría. Porque la escritura no dice que él le pidió sabiduría. Pero por la definición hebreo sabemos que sí fue sabiduría porque son las mismas palabras que conforman la definición. Si él le dijo, yo voy a reinar sobre este pueblo y no sé cómo entrar ni salir, no sé cómo hacer las cosas. Pero además de eso, yo te pido que me des un corazón entendido para juzgar, para discernir entre lo bueno y lo malo. Esto se lo pide él en un sueño a Dios. Dice, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó a Dios la petición de Salomón que pidiese esto. Y le dijo Dios, por cuanto has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, yo he hecho conforme a las palabras aquí y te he dado un corazón sabio y entendido. Tanto que no va a haber nadie como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. O sea, Dios le habló a él en un sueño. ¿Puede Dios darme una capacitación personal en un sueño, un entendimiento de algo específico? Sí, el capítulo 7 del libro de la orfandad, Dios me lo enseñó en un sueño. Él me lo explicó en un sueño. Y yo solo me levanté y escribí lo que él ya me había dado. Y ese es el capítulo favorito de los pastores. Tiene un secreto tremendo de lo que es la confesión. Entonces, Dios puede hacer esto, claro. Si usted ora, si usted le pide a Dios sabiduría, si usted está inclinado a hacer lo bueno, si usted quiere hacer la voluntad de Dios y ora esto, pues dice la escritura, esto agradó a Dios. La palabra de Dios dice que cuando nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, tenemos la seguridad de que Dios nos lo va a dar. No es lo mismo pedir cualquier cosa que se me ocurrió a pedir algo que a Dios le agrada, como un padre, una madre. Si usted le dice a su hijo, no puedes comer dulce de noche, y él viene a pedirle de cena, pues no sé, una cosa, un dorito, ¿usted se lo va a dar? ¿Le agrada que su hijo quiera comerse eso? No. Pero si le dice, mamá, yo quiero una arepita con un pedacito de queso, algo que lo va a alimentar, pues a un padre, a una madre, le agrada que él quiera hacer lo bueno, que él quiera obedecer. Lo mismo dice acá. Porque recuerden que Dios es Dios, pero Dios es un papá. Siempre va a tener corazón de papá. Así que a Dios le agradó que Salomón estuviese preocupado por hacer las cosas bien. Y por eso se lo concedió. Pero miren que la sabiduría lleva consigo riqueza, porque el Señor le dice, no pediste esto, no pediste riqueza, pero te la voy a dar también. Y sabemos por la palabra que no hubo hombre más rico que él, porque con la sabiduría, que era el conocimiento, el entendimiento aplicado, producía riqueza. Sin duda alguna, una persona sabia tiene dinero. Sin duda.
Ahora, cuando el Señor dice que el que tenga falta de sabiduría, pídala, porque Él la da de manera abundante, como es una petición que agrada a Dios, Dios la va a contestar. Si usted le pide sabiduría para hacer algo, el Señor se la va a dar porque Él está complacido. Y eso fue lo que pasó en este verso. ¿Cómo puedo adquirir sabiduría? Aplicando el conocimiento que tengo, pero también puedo orar intencionalmente pidiéndole a Dios que me dé sabiduría como lo hizo Salomón. Porque es un espíritu, es un don de Dios. El Señor puede soplar sobre mi espíritu sabiduría y yo tenerla. Recuerden lo que decía la palabra hablando de Pedro, que él era un hombre del vulgo, que era un hombre, un pescador, y que los que conocían la palabra de Dios, que habían estudiado, quizás formados con Gamaliel, con los mejores maestros de la época, se maravillaban de oír a Pedro enseñar. Pero ¿de dónde sacó Pedro todo esto? Si Pedro era un pescador, si nunca fue a la universidad, porque el soplo de la sabiduría de Dios había sido sobre él. Entonces, Dios puede impartir esto, porque es algo espiritual. Uno debe saber cómo pedir. Cuando yo entiendo que la sabiduría es un espíritu, que es un don de Dios, yo puedo pedir esto de esta manera, porque a Dios le agrada darla. Las reflexiones de Salomón, voy a leer algunas, están, saben que los capítulos de Eclesiastés, todo esto lo escribió él, también Cantares y muchos otros. Eclesiastés tiene un capítulo entero de sabiduría, de lo que a Salomón le parecía que era sabio. Y yo elegí algunos para poderlos compartir porque son muchos, se los dejo como tarea, el que quiera puede profundizar leyendo el capítulo completo. Eclesiastés 2:3 dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, el mismo sabio está diciendo, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupaban debajo del cielo todos los días de su vida. Él dice, retuve la necedad, yo me propuse agasajar mi carne, y por acá viene el declive de Salomón, porque siendo sabio, se le olvidó aplicar lo que Dios le había dado, y comenzó a agasajar la carne. ¿Para qué? Para reflexionar. Ustedes han visto esos filósofos que se toman un vino y empiezan ahí a reflexionar. Me imagino que algo así fue lo que hizo Salmón. Y comenzó a divagar y a pensar en todo lo que era sabio y comenzó a agasajar su carne y esto lo fue llevando, ya vamos a ver hasta dónde. Eclesiastés 2:12 dice, después volví a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos de la necedad. ¿Por qué? ¿Por qué han de hacer los hombres para que venga esto después del rey? Dice nada, sino lo que ya se ha dicho. Entonces, ¿qué dice acá? El desvarío de la necedad. Dentro de la palabra sabiduría, en la definición teníamos cuerdo, ¿recuerdan? O sea, ser sabio es estar cuerdo. Ser necio es estar loco. ¿Usted ha visto a esa gente que va caminando por la calle hablando solo? Es una persona que está enajenada mentalmente, pero no me refiero al que va meditando, no, no. Me refiero a la persona que vive en la calle, que lleva una bolsa y va hablando y va argumentando y va... Es una persona perturbada, una persona bajo un espíritu de locura. Pero esto empieza siendo una pequeña semilla. Se vuelve un torrente. Dice la escritura aquí que él analizaba los desvaríos de la necedad. Porque la necedad lleva consigo locura. Es una cosa de no estar cuerdo, no estar sano mentalmente. La ira es locura. Entonces, la definición de sabiduría dice que prudencia, entendimiento, también cuerdo. Y la necedad es locura también. Es no poner por obra, tener ira. Todo esto es necedad. Entonces él dice, yo me propuse entender el desvarío, el desequilibrio de la necedad. Que miren hasta dónde lleva la necedad, es una cosa grave. Eclesiastés 2:13 dice, y he visto, miren que todo esto él era sentado ahí analizando, pensando y viendo a la gente, porque como era sabio, tenía paz interna, él podía sentarse ahí a pensar. Dice, y he visto
que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Tremendo eso. Él dice, o sea, de todo lo que analicé aquí, yo he visto que la necedad está aquí y que la sabiduría la sobrepasa por mucho como la luz a las tinieblas. Una persona sabia va rápido, avanza rápido, pero una persona necia es terca, está enfrascada, es lo que la escritura llama un corazón obstinado, como el que tenía Saúl. ¿Qué es un corazón obstinado? Un corazón contumaz, desobediente, terco, que se le explica y no obedece, que oye la voz de Dios y endurece el corazón. Una persona que no avanza. Pero una persona sabia va de gloria en gloria. Dice, como la luz, recuerden el contraste, la necedad y la luz sobrepasa la sabiduría. Entonces dice, como la luz de la aurora que va en aumento. Una persona sabia va como la luz de la aurora en aumento. Una persona necia está estancada. Y es que están tan de la necedad porque ¿quién quiere estar así? ¿Quién voluntariamente querría estar estancado, perder su vida, ver cómo se pasa la vida sin que pueda lograr los sueños y las metas? Nadie. Por eso es que es locura, porque solo una persona con un tanto de desvarío se destruye a sí mismo. Pero es la falta del conocimiento de Dios en nuestro corazón. Salomón hace un contraste entre la sabiduría y la necedad. Fíjense que durante todo lo que hemos visto hay una analogía siempre entre la sabiduría y la necedad, porque esto es lo contrario. Y en el capítulo 7 del libro de Eclesiastés, todo ese capítulo 7, incluyendo una porción del 8, el título se llama Contraste entre la sabiduría y la necedad. O la insensatez, algunas versiones dicen. Eclesiastés 7:5 dice, mejor, miren cuántas veces ha dicho mejor. Mejor es esto, mejor es esto, mejor. Como cuando el Señor dice, mejor son dos que uno. Dios siempre como padre quiere lo mejor, como un padre de carne y hueso, que aún teniendo maldad, porque somos seres humanos, quiere lo mejor para un hijo. ¿Cuánto más Dios? Él dice, mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios. A veces la sabiduría duele un poco cuando alguien te la da, porque la sabiduría es dura, a veces es un poco confrontante, pero dice la escritura, es mejor oír esto que estar cantando con los necios, que en ese momento el alma se está alegrando, porque sabemos que la música puede incidir en nuestros sentimientos. Puede ser que estoy escuchando música con los necios y estoy feliz, estamos todos en la risa y la alegría, pero dice la escritura, mejor es que el sabio te reprenda, te ayude, te enseñe. ¿Por qué? Porque con eso vas a avanzar, lo otro es momentáneo. Recuerden que estas son las reflexiones que Salomón hacía acerca de la sabiduría. Sigue diciendo Eclesiastés 7:7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Dice la escritura que donde hay una opresión, aunque esté una persona sabia, llega un momento donde se atonta. Y el enemigo, cuando usted tiene sabiduría, intenta meterte en ciertas situaciones con ciertas personas para cansarte, llevarte a lugares donde hay opresión, para que tú quedes como un tonto, para que no lo puedas ejecutar, desanimarte de una manera tan grande que no puedas, aunque sabes lo correcto, no lo puedes hacer. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Otra vez la necedad y la rabia, otra vez la necedad y la ira. Eclesiastés 7:10, nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados, por qué fueron mejores que estos, porque nunca vas a preguntar esto con sabiduría. ¿Ustedes saben cuánta gente hay atada al pasado que está diciendo antes yo tenía más dinero, era mejor,
vivía en un mejor lugar, me iba mejor. Salomón, el sabio, dice, no hagas esto, porque esto que estás haciendo no es sabio. ¿Saben por qué? Porque hay incredulidad en esas añoranzas. El Señor dice, no traigas los tiempos pasados, no los traigas a memoria. Yo voy a hacer algo nuevo para ti. Entonces, estar todo el tiempo atado de cómo era antes mi vida, mejor que ahora, pues es incredulidad y te ata también a la miseria. Tienes que pensar con fe del día a día. Sabiduría es tener fe y ponerla por obra. Recuerden que la fe sin obras es muerta. Sabiduría es creer que Dios cada día va a hacer algo a tu favor. No pensar lo que pasó ayer. La novia que tenía antes se fue con otro y me dejó. El novio que... No, señor, no haga eso. Todos los días tienes que estar expectantes. Expectación de fe. Eso es sabio. Dios va a hacer algo a mi favor, Dios me va a dar algo, Dios está a punto de hacer algo, porque no porque yo lo diga como un motivador. La escritura dice, no traigas a memoria las cosas pasadas, he aquí, yo voy a hacer algo nuevo, pronto saldrá a la luz, que la Biblia lo dice. Cada día estás más cerca de que veas lo nuevo que Dios va a hacer en tu vida, pero recuerda que la fe es la clave, la fe agrada a Dios. La incredulidad la desagrada. Por eso Salomón dice, esta gente que se la pasa pensando que la vida que tenía antes era mejor, no son sabios, no hacen esto con sabiduría, no tienen ni idea de que hacer eso los está atando a la necedad. Eclesiastés 7:12 dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede al dinero y a la ciencia en que da vida a sus poseedores. Por donde usted vea la escritura, la sabiduría es siempre lo mejor. Por eso también va a ver que dice mejor cuando se va a hablar de sabiduría. Porque la sabiduría te da vida, te da ánimo, te da fe, te da esperanza, te da aliento cuando tú pones por obra lo que Dios ha dicho. Pero para hacer esto necesitas entrenarte. Cuando venga la calamidad, el pensamiento de calamidad tienes que reprenderlo. Por eso el Señor dice, ¿en qué pensar? De una manera imperativa, dice, en todo lo bueno, en todo lo que tiene virtud, en esto pensar como algo obligado. Haga esto y estará bien. Mucha gente, ¿cómo hacer dinero? Libros que se venden en todo el mundo, cómo ser próspero, cómo ser bendecido. ¿Cómo? Lo primero que tienes que controlar es tu mente. Por eso el Señor dice, ¿en qué pensar? En todo lo que tiene virtud, lo que es bueno, lo que es digno de alabanza, en esto pensar. ¿Para qué? Para que tengas fe y con eso seas sabio. Y dice que el escudo del dinero es bueno y también la ciencia, pero la sabiduría excede, otra vez lo pone en una posición de preeminencia. Todo lo que hay en la escritura muestra que la sabiduría lo supera, absolutamente todo. Por eso es que Salomón, al darle, a él le dan todo lo que había. Al darle sabiduría le dieron todo. Le dieron fama, le dieron riqueza, le dieron de todo. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando usted trata de ayudar a una persona necia, dice la palabra de Dios, te aborrece. Pero si tú reprendes a un sabio, te amará. Una persona que realmente quiere aprender, le gusta que lo enseñen, le gusta que le expliquen. Pero el necio se pone bravo. Pues recuerden que la necedad está ligada a la ira. Entonces dice la palabra el principio. ¿Qué es el principio? El comienzo de todo. Como la escritura cuando empieza diciendo en el principio. Un principio es algo que no cambia. Por eso la palabra de Dios dice, yo soy Jehová y no cambio. O sea, cuando usted ejecuta un principio, siempre va a estar bien porque el principio no cambia, igual que el Señor. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué significa esto? Miedo, terror,
No. Es diferente el espíritu de temor de Jehová, que un día lo vamos a estudiar, a el terror, el temor, la intimidación y todos los géneros de miedo. Estamos hablando de, cuando se dice temor de Jehová, estamos hablando de ejecutar, poner por obra lo que Dios ha establecido. Temor de Dios significa abstenerme de hacer mi voluntad para hacer la de Él. No lo voy a hacer por temor de Dios. No voy a hacer lo que me provoca por temor de Dios. Entonces, temor de Dios es poner por obra lo que el Señor ha establecido y abstenerme de hacer mi voluntad. Entonces dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De nada sirve hablar todo esto si usted no tiene temor de Dios. Porque el temor de Dios es la primera cosa que necesitamos para poder ser sabios. Dice, y miren el contraste, otra vez vuelve a decir, la sabiduría tiene que ver con el temor de Jehová, pero los insensatos, siempre el contraste, por eso les decía, lo van a encontrar siempre, pero los insensatos desprecian. ¿Saben por qué desprecian? Porque no entienden. Porque entendimiento es sabiduría. Ellos no entienden. Como un niño cuando es pequeño y uno le explica, pero si él es chiquito, uno le explica con paciencia porque él está aprendiendo. Pero un adulto, a quien hay que decirle todos los días lo mismo, no entiende cómo eso lo perjudica. Es inmaduro. Y la rechaza, la desprecia. Como un consejo pastoral les voy a decir esto, se lo enseño a todo el que viene a consejería. Cuando alguien me dice, no sé qué hacer, en cualquier área, manténgase en santidad. Porque la santidad es temor de Jehová y ahí el Señor le va a enseñar qué hacer. Si no sabes qué hacer, mantente en santidad. No caigas en pecado mientras decides, porque como les digo, la opresión te hace un tonto. Y a veces la opresión la pone el enemigo para que tú decidas rápido. Mantente en santidad cuando no sabes qué hacer y si haces esto, te vas a comportar como un sabio. Aunque no sepas en el conocimiento cómo resolver, mientras esperas que Dios te ayude, mantente en santidad. Es un consejo que le doy siempre a la gente, sobre todo en temas de relaciones de pareja. Que si sí, que si no, que si se va, que si me divorcio, que si no, que si él llamó, que conflictos de pareja. Mantente en santidad. Porque eso es ser sabio. La escritura dice que hasta el necio cuando calla es sabio. Pasa como sabio. Parece un sabio cuando se queda callado. Y cualquiera puede decir, wow, qué sabiduría, no, solo me quedé callado. Y eso es algo que parece pequeño, no lo es. A veces la persona demuestra solo hablando lo ignorante que es o lo que tiene por dentro, porque la boca es un termómetro de lo que el corazón tiene. Entonces hay maneras de mantenerse resguardado mientras estoy en un problema o cuando no sé qué hacer. Me mantengo en silencio, me mantengo en santidad. La escritura dice, está quieto y conocer que yo soy Dios. Deja a Dios obrar en esa situación. Eso es ser sabio, eso es tener temor de Dios, eso no es ser, es lo contrario a ser impulsivo. Dice Eclesiastés 7:19, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Además te da fuerza, porque una sola palabra que el Señor te diga cómo hacerla y tú la ejecutes, te vuelves más poderoso que un soldado. Más poderoso que la fuerza física es la sabiduría. Se miren todo lo que la sabiduría produce. Eclesiastés 7:26. Me volví y fijé mi corazón. Salomón seguía ahí mirando. Me volví y fijé y examiné cómo inquirir sabiduría y razón para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Otra vez la combinación esta. El desvarío del error, la maldad. El sabio no es malo, porque el sabio tiene temor de Dios. Pero una persona cargada de maldad, donde tú dices, ¿cómo es posible que haga esto? ¿Por qué trata a una persona así, de ruin, de miserable? Una persona insensata, es una persona cargada de maldad, sin temor de Dios. Eclesiastés 8:1 dice, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe cómo declarar las cosas?
Ser sabio es una ayuda tremenda porque siempre vas a tener una solución. Y Salomón dice como en una pregunta, ¿quién es como el sabio? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Yo digo, wow, hasta te hace linda o lindo. No se inyecte botox, lea la Biblia. Sí, porque a veces hay cosas que son secretos, que la persona se siente, sobre todo las mujeres, que sufrimos de eso cuando nos comparamos con otras y nos vemos, ay no, aquella es más bonita, mira, ay, me está saliendo esto aquí. La palabra de Dios dice, no te enfoques en eso. La sabiduría ilumina tu rostro. Una persona sabia es una persona que todo el mundo quiere de amigo, de amiga, que todo el mundo quiere compartir con él o con ella, porque una sola palabra, un solo consejo que te dé, te ayuda. Es alguien que siempre es bienvenido, a menos que esté tratando con los necios. Pero dice, ilumina tu rostro y la tosquedad, las facciones, está hablando de esto, se mudan. Es tan buena la sabiduría en todos sus aspectos que a veces nos enfocamos en cosas triviales, en cosas banales, sin saber que Dios nos creó de una manera que podemos iluminar al mundo entero. Por eso Él dice que seamos luz, que seamos sal. Hay mucho más que cómo me veo, ni que cuánto dinero tengo, ni que cómo es mi ropa, muchísimo más. Por eso el Señor dice, no pongan los ojos en las cosas de abajo, sino en las riquezas, en las cosas de arriba. Parece quizás aburrido sentarme a leer la Biblia todo un día, mientras otros están disfrutando, paseando, haciendo cosas más divertidas. Pero estar en la palabra de Dios te va a hacer sabio. Y eso, miren todo lo que trae, todo lo que hemos hablado hasta hoy. Este contraste de la sabiduría que hace Salomón, y nos damos cuenta que ciertamente Dios le dio un gran don a él para ser sabio, en un momento de su vida, él cayó en la insensatez. La escritura dice, mira el que esté firme, que no caiga. Siempre tenemos que trabajar el dominio propio. Siempre, aunque sepamos mucho, aunque Dios nos haya dado dones, talento, aunque estemos en una posición de autoridad o ya hayas logrado tener dinero, cualquier cosa que te haga estar en una posición de influencia, el que esté firme, es decir, el que está consolidado, mire que no caiga. Y miren las instrucciones que Dios le daba aquí a los reyes. Deuteronomio 17 dice, ni tomarás para sí muchas mujeres, a los reyes se les decía esto, ni ni para que su corazón se desvíe, ni amontonarás platas, ni oro en abundancia. O sea, no muchas mujeres, no mucho dinero, rey, porque esto te puede desviar el corazón. Deuteronomio 17, este era como las advertencias para un rey. ¿Se acuerdan en la prédica del rey? Hablamos de esto, de lo que Dios le decía a los reyes. Ahora, la madre de Lemuel, que habla en el Proverbio 31:3, que se cree que era Salomón, pero no dice que era él, solo dice que era un rey llamado Lemuel, su mamá le da un consejo y le dice, no te vuelvas loco por las mujeres, porque han de llevarte a la ruina. Está en la versión TLA. Primera de Reyes 11:3-4. ¿Se acuerdan de esa expresión que dice, este tiene 1000 mujeres? ¿Han oído hablar de eso? No, se tiene 1000 mujeres. ¿Ustedes pueden creer que eso está en la Biblia? Me gusta cuando encontramos secretos, sobre todo coloquiales, porque eso salió de ahí. Dice Primera Reyes 11:3-4, hablando de Salomón. Ya se le había dicho, rey, ni muchas mujeres, ni mucho dinero, para que no te desvíen el corazón. Y aquí dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Cuántos son? 1000 mujeres. ¿Qué creen que le pasó a Salomón? Dejemos eso para la semana que viene. Imagínense 700 reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres. La mujer, el verso dice, para que no te desvíe el corazón. Recuerdan Génesis, la mujer es la mayor influencia sobre la tierra para los hombres. No hay nadie que pueda influenciar a un hombre como lo puede hacer una mujer por diseño de Dios. ¿Qué quiere decir esto por diseño de Dios? Que es para bien o para mal. Ella fue diseñada para influenciar, para bien o para mal, dependiendo quién es su fuente. Pero siempre va a poder ser una influencia, absolutamente, sobre los hombres. Entonces, con 1000 mujeres, dice aquí la escritura, y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón.
Tal como decía otro nombre. Mire, cuando la escritura diga algo, hágale caso, porque lo que está escrito se va a cumplir. No, yo reprendo al diablo, pero tengo 7,000 mujeres. Repréndelo, pero igual te va a pasar. Cancelado eso yo sobre mi vida que me declaro. Mire, si usted no obedece, le va a pasar, porque está escrito. El Señor fue el que diseñó esta viña. Entonces, tarde o temprano, las mujeres estas de Salomón le desviaron el corazón, porque el Señor ya se lo había dicho. Y cuando Salomón era ya viejo y sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto para con Jehová, como el corazón de David su padre, el Señor aparece otra vez y le dice esto. Dice, así hizo, perdón, Primera de Reyes 11, del 8 al 10 para los que toman nota. Dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado. Recuerden, el principio de la sabiduría era el temor de Jehová, el no hacer lo malo. Dice, y el Señor se enojó porque Salomón se había apartado del temor de Dios, de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiera a dioses ajenos, mas él no guardó lo que Dios le mandó. Entonces Salomón no solamente se buscó 1,000 mujeres, sino que se las buscó africanas, egipcias, bueno, todas las que encontró, para no hacerle el cuento largo, porque todavía me queda mucho. Salomón buscó mujeres extranjeras que tenían costumbres extranjeras. Recuerden que en el sueño el Señor le dijo, no va a haber un hombre más sabio sobre la tierra que tú. El hombre más sabio sobre la tierra fue influenciado por las impías. ¿Entonces qué quedará para los demás? Que tienen el 10% de la sabiduría de Salomón. ¿Mm? Imagínense esto, o sea, el hombre tiene que tener cuidado de la mujer con la que comparte su vida, de su consejera, tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si a Salomón, que era el hombre más sabio sobre la tierra, lo influenció el sacrificio, imagínense el hijo de David, que su padre era un cantor, un adorador precioso, quemando incienso con ellas ahí a los Baales y a los otros dioses. ¿Cómo pasó esto? Por complacerlas a ellas. El hombre por complacer a una mujer hace lo que sea, así sea impío o sea un hombre de Dios. Mire Salomón. Bueno, creo que lo vamos a hacer en dos, porque ya está muy largo. Pero la semana que viene vamos a hablar de Abigail. La diferencia que fue para David encontrarse con Abigail, que era una mujer sabia, y vamos a ver esas palabras características de la sabiduría en ella, y lo que fue para Salomón encontrarse con todas estas mujeres, pero también lo que fue para Acab encontrarse con Jezabel. Porque Jezabel hizo lo mismo que le pasó a Salomón. Mire, sobre todo cuando un hombre está puesto en autoridad, tiene que tener claro con quién se rodea, la mujer que elige. ¿Por qué? Porque eso te puede llevar a la destrucción de todo lo que tú lideras, de toda la autoridad que tú tienes, porque ella es el timón de tu corazón. Dice que ella lo inclinó. La mujer inclinó el corazón de Salomón a hacer lo malo. Ella lo desvió. O sea que él era el barco, pero ella era la que llevaba el timón. Y esto es así, hombres. La mujer es la que te influencia. Entonces, Jezabel hizo que cayera Acab, igual como le pasó a Salomón con todas estas mujeres. Ellas lo hicieron caer. Y el Señor, dice la palabra de Dios, después le habla y le dice, por cuanto esto hiciste, el reino se va a dividir. El reino se va a partir. Tuvo una consecuencia. Siempre va a haber una consecuencia cuando compartes tu vida con una insensata, con una mujer necia. Y la diferencia la vamos a ver la semana que viene, cuando hablemos de Abigail, de cómo Abigail influenció de tal manera al rey que lo libró. Y eso es lo que hace la sabiduría. Recuerdan que la primera definición dice advertir. Ella, eso fue lo que hizo. Así que bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el Señor nos conceda lo que le concedió a Salomón.
Pero no solamente lo que le concedió a Salomón, sino también que el Señor nos dé el dominio propio para poder ponerlo por obra. No solamente sabiduría en cuanto a conocimiento se refiere, sino la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo de poder poner por obra aquello que aprendamos. Amén. Bueno, Padre, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Te damos las gracias por la preciosa palabra, Señor, que nos dejaste escrita. Por las escrituras, Señor, que son un torrente sin fin de las escrituras, Señor, de la sabiduría, Padre. Te damos gracias por aquel aceite, Señor, que sale de la palabra de Dios. Porque hoy hemos sido impregnados, Señor, como abrir libros, Señor, que nos impregnan de palabras importantes para nuestra vida. Señor, hoy queremos ser hombres y mujeres sabios. Padre, hoy queremos ser mujeres que podamos influenciar para bien a los hombres, Señor. No solamente a los que comparten cercano con nosotros, sino por donde vayamos, Señor. Queremos alentar a los niños, a los varones, a los hombres, a los ancianos, a hacer lo correcto, Señor. Úsanos como una ayuda idónea para la humanidad entera, Señor. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea para edificación, para animar, para alentar, Señor, para advertir aquellas acechanzas del diablo, Señor, para que podamos advertir a los hombres del lazo del cazador, Señor, y que ellos salgan liberados de las acechanzas del diablo. Pero también a los hombres, Señor, oramos por ellos, Padre Celestial. Tú sabes que ellos necesitan ayuda, porque tú dices que no es bueno que el hombre esté solo, que tú hiciste al hombre para ser guiado, Señor, ayudado por la mujer. Hoy queremos pedirte que tú le des sabiduría a los hombres, Señor, para elegir. Que tú los libres, Señor, de la maldad, de la mujer extraña, de la mujer ajena, de la mujer malvada, Señor. Que tú los ayudes, Padre Celestial, para que ellos puedan discernir, Señor, para que no se dejen llevar por las pasiones desordenadas, Padre Celestial, sino que puedan ser sabios al elegir una mujer con la que puedan edificar, Señor, de tal manera que todo lo que edifiquen no se destruya, que no se venga abajo, Señor, las casas, los proyectos, las empresas, todo lo que ellos edifiquen, Señor, permanezca por generaciones. Padre, sabemos que detrás de cada hombre a quien tú has levantado con éxito, Señor, ha habido una mujer ahí ayudándolo, Padre. Tú no quieres que los hombres estén solos. Pedimos en el nombre de Jesucristo que tú hagas parejas sabias, Señor, hombres y mujeres sabios unidos para llevar gloria a tu nombre. Tu palabra dice también, Señor, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque tú la das de manera abundante y sin reproche. Y hoy estamos todos unidos aquí, Señor, pidiéndote sabiduría, Padre. Arranca para siempre la necedad de nuestros corazones, la locura, Señor, la esquizofrenia, el desvarío, la demencia, la bipolaridad, Señor. Arranca la locura de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestra mente. El desbalance químico y emocional, Señor, con el que crecimos, los patrones irritables de gritos, de pleitos, de conflictos, de contienda, Señor. Padre, hoy renunciamos al conflicto, renunciamos al espíritu de error, a la locura, Señor. Hoy queremos ser obedientes, poner tu palabra por obra, Señor. Ser como aquel prudente de los dos cimientos, Señor. Hoy elegimos voluntariamente ser el que pone por obra tu palabra, Señor. Aliéntanos por medio de tu Espíritu Santo. Sopla espíritu de sabiduría en nosotros, Señor. Danos el don de la sabiduría, Padre Celestial, para tener el dominio propio, la firmeza de poner por obra, Señor, tu palabra. Y que ningún hombre, Señor, para complacer mujeres, comprometan la verdad y se le arrodillen al diablo, Señor. Hoy creemos que tú levantas hombres firmes, Señor, que compren la verdad y no la vendan. Oramos en el glorioso nombre de Jesucristo, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén.